Foro Nacional La Universidad del Futuro, carátula. Las universidades autónomas viven una agudización de la crisis política, financiera, educacional y científica, por incorporación tardía de tecnologías informáticas y comunicacionales, pérdida del talento y, en general, de acumulación y adaptación. Hemos pedido a expertos nacionales y locales que señalen caminos futuros para la universidad en un foro nacional, como parte de las actividades programadas para conmemorar el centenario del nacimiento del rector Pedro Rincón Gutiérrez. La Academia Emery, el Grupo Miradas Múltiples y los rectores de la ULA, doctor Néstor López, Felipe Pachano y Lester Rodríguez, agradecen a los académicos Humberto Ruiz y Jonás Montilva, así como al profesor Roberto Donoso, la preparación, organización y realización de este foro nacional. Preámbulo. La Universidad Autónoma y Democrática sobrevive desde 1958 por ser un escenario de libertad, un factor de movilización social y de modernidad, y una combinación de los distintos modelos universitarios del mundo, tradicionales y modernos, consagrados en sus principios fundamentales. Esto fue sobrepasado por nuevas circunstancias. 1. La autonomía de la universidad. Desde 1960 el Estado cuestionó la autonomía por su aislamiento, no ofrecer soluciones a los problemas nacionales, a la masificación estudiantil, a la diversificación de ofertas educacionales y por el rechazo a procesos administrativos y académicos modernos. Limitó la autonomía política y jurídica desde 1970 con una reforma a la ley de universidades. Todo el subsistema de educación superior creado a partir de ese año no tiene fuero autonómico y lo organiza y dirige el gobierno nacional. Ha transcurrido medio siglo de autonomía jurídica y política coartada, pero a la vez aparecieron nuevas formas de desarrollo industrial, la globalización de la economía, del conocimiento, la información y la comunicación con impacto en el mundo y sus organizaciones y poco a la universidad. El mundo requiere alternativas del siglo XXI y la universidad ofrece del siglo XX. Resulta imprescindible una redefinición de la autonomía universitaria y el desarrollo de su capacidad de autorregeneración institucional por un proceso de autopoyesa. 2. El financiamiento de la universidad. Hay un complejo de universidades nacionales autónomas, experimentales, no experimentales, bolivarianas y politécnicas territoriales que requieren personal, infraestructura y servicios. Desde 1975 y 76, las universidades tradicionales solo recibieron 0,2% del PIB, que se consideró su techo natural escolar. Esto se hizo imposible financiar esta inmensa infraestructura, salvo que se recurriera a fuentes alternativas, lo que no ocurrió. ALBA. El financiamiento ha sido considerado sucesivamente como inversión social, luego un gasto corriente con aportes hasta 97% del total para pago de personal en un 82%, incluyendo 50% para pensiones. Un subsidio por la exagerada protección al personal, estabilidad absoluta, homologación salarial y beneficios sin medidas de rendimiento, jubilaciones prematuras, herencia de las pensiones, maestrías, doctorados, años sabáticos, viajes de estudio, asistencia a congresos nacionales e internacionales, sin aumento de la producción científica sostenida, salvo excepciones en el 12% del profesorado. También como una inversión socialmente invertida, porque 70% de los estudiantes son de clases medias y altas con gran repitencia. Malpica. La asignación finalizó con cuotas presupuestarias muy insuficientes que deben equilibrarse. Las asignaciones decrecerán por insuficiencia presupuestaria y porque no hay garantía que su mantenimiento o crecimiento genere estímulos de calidad, equidad y eficiencia por sí, ya que a mayores aportes no mejoraron la calidad ni la equidad. Marta Sosa, CNU. Esto obliga a una revisión del modelo de financiamiento universitario, a la gerencia de su manejo, a la racionalidad del gasto, a la proposición de formas novedosas de financiamiento, fondos autónomos públicos de desarrollo universitario, propuestas de desarrollo regional, agencias públicas y privadas, fuentes internacionales y otros. 3. La investigación en la universidad. A pesar de la incorporación en los principios fundamentales de la universidad venezolana, de los criterios del modelo educativo liberal anglosajón,
del cardenal Newman, del científico de von Humboldt y del pragmático norteamericano Whitehead, se mantiene un apego al napoleónico solo docente y profesionista para la burocracia política y privada, con tardanza para el desarrollo de carreras modernas con enseñanza remota y a distancia. Se requieren mallas curriculares abiertas, con techos cada vez más altos, soportadas en investigaciones sociales y educacionales. Se debe reconocer que el desarrollo y la competitividad del país han sido respaldados por la formación profesional de las universidades. Pero el desarrollo cuantitativo no corrió en paralelo con el cualitativo y científico. La globalización, el desarrollo industrial y las demandas de la sociedad exigen, comillas, modernidad y competitividad y no lo mejor del pasado, cierra comillas. No se requiere una universidad de investigación, sino una que entre al cuarto nivel, sobre el soporte de la investigación para las generaciones del futuro. Se señala como una de las dificultades de este propósito la falta de recursos, pero tienen que buscarse sobre la base de la riqueza de la universidad, su conocimiento. Una parte para el acervo intelectual del mundo para posesionarnos en el futuro ya presente, y otra parte útil e intercambiable con la sociedad y el gobierno por la capacidad de la universidad para indagar y dar soluciones a los problemas de la gente, salud, alimentación, transporte, ambiente y otros. Llama la atención que Venezuela tenía publicaciones similares a Argentina, Brasil, México y Chile. Ahora estamos detrás de Ecuador. Alarma y reto urgente. 4. La universidad y las nuevas tecnologías de información y comunicación. La información y el entrenamiento para un mercado laboral tradicional están en decadencia. Se requiere ahora formación para la vida intelectual e innovadora autónoma, el discernimiento y el espíritu crítico e imaginativo como camino hacia el emprendimiento y la innovación. El uso de la evidencia frente a la experiencia, el pensamiento racional ante el intuitivo, la competencia antes que el prestigio, el trabajo en organizaciones. A la vez un aprendizaje humanista, respetuoso y comprensivo, comunicativo con otros, conocedor del sistema donde está inmerso y de la administración de los procesos, para evitar su desplazamiento por la robótica o la inteligencia artificial, con especial atención al riesgo de una educación moderna e individualista. La automatización, la virtualidad, la educación remota a distancia, la interactividad, la inteligencia artificial, los espacios inteligentes, los chatbots, no son simplemente reemplazos o métodos e instrumentos, sino mecanismos de modernización de la formación profesional, estímulo para nuevos modelos pedagógicos y organizacionales, para la reforma de la estructura universitaria basada en áreas de conocimiento y con gerencia moderna. 5. La universidad y la recuperación del talento en diáspora. Hay una emigración masiva y dramática de venezolanos buscando condiciones de vida negados en su casa. Es particular la pérdida humana que emigra con su talento construido por años y altos costos, que ha dejado oscuridad intelectual en oficinas, laboratorios, parques tecnológicos, museos, talleres de la universidad. Esta derrota debe ser una oportunidad para rescatar ese conocimiento emigrado, riqueza y poder que es de la universidad, afectado además por la crisis política y financiera y el maltrato a los profesores. La diáspora externa afectó al talento formado de profesores en formación de estudiantes y desanimó a una tercera diáspora que se aisló localmente. Es, comillas, oportunidad para construir un puente entre dos mundos tierra, con un apoyo mutuo que permite el intercambio de conocimientos, competencias, experiencias, vida universitaria en general, mediante la creación de redes personales, institucionales y empresariales. El rescate de este talento y la riqueza de su conocimiento se sumarán al que se mantuvo en la universidad para redistribuirla no solo al estudiante, sino preferentemente a las organizaciones de la sociedad que ofrecerán respaldo y recursos a los dos componentes del consorcio que se construya y a la vez será el árbitro de la controversia universidad y gobierno. Es necesario, además de la alianza universidad, talento en diáspora, sociedad, acompañarla con la recreación de un ambiente de trabajo seguro, suficiente, amistoso y agradable para atraer estos tres tipos de talento en diáspora.
Sexto, la universidad y la crisis de acumulación, los gremios. Inicialmente se consideró a la universidad como una comunidad cuya autoridad garantizaría la seguridad social y las condiciones suficientes de trabajo y de vida. Esto fue rebasado desde mediados de 1970 con la suscripción de convenciones de trabajo, primero con la universidad y luego por un proceso de homologación laboral nacional con el gremio sin participación de la universidad y con una visión solo reivindicativa y asistencialista de los gremios que debe revisarse. Al lado hubo un crecimiento exagerado de las universidades sin mecanismos de rendimiento institucional, profesoral ni estudiantil, con el doble de personal no docente y parte de 50% de profesores, instructores y contratados. La crisis de acumulación se achacó a la politización del gobierno y de la universidad que se confronta, al burocratismo de ambas instituciones y debilidad de las estructuras de autoridad, imposición de los gremios, pérdida de la legitimidad de la educación provista por el Estado y la tendencia privatizadora. La elección de autoridades es parte de la solución de la crisis y debe basarse estrictamente en méritos y extraordinarios requisitos esenciales para emprender esta inmensa tarea transformadora. Buenos días y gracias a los expositores y asistentes. El sentido futuro de la autonomía universitaria como tema lo abordaremos relacionando el estatus autonómico de la Universidad de los Andes con su proceso de desarrollo institucional, expresado históricamente como desigual, y con las posibles alternativas actuales para su superación. Empecemos señalando que el liderazgo universitario a principios de la década de los 70 del siglo XX estructuró un ejercicio propio para los cambios institucionales, que puede llamarse como la experimentalidad autonómica, y comenzó a concretarse diseñando una nueva estructura universitaria, que le posibilitó diseñar igualmente una política de desarrollo universitario regional, que consistía en crear núcleos universitarios en Trujillo, Táchira y Barinas. Esta política creó en el 72 al núcleo universitario de Trujillo, donde se incluyó a la departamentalización, la descentralización administrativa, un vicerrectorado con varias de las atribuciones de las otras autoridades centrales de la universidad, un consejo interdepartamental con una composición aproximadamente de la del consejo universitario. Estos componentes correspondían a analogías con la estructura matriz de la universidad y basados en el principio de la progresividad. Sin embargo, desde el 72 y por iniciativa de la nueva autoridad rectoral, negado a la regionalización de la universidad, se encaminaron normativas que empezaron a frenar estas experiencias novedosas, contrariando lo aprobado para el núcleo universitario por el Consejo Nacional de Universidades CNU. Así, cronológicamente, se suprimió la figura del vicerrector y se impuso un consejo de facultad en el estatuto para los núcleos y otras modificaciones, acercando la estructura de estas nuevas instituciones a la de una facultad. Pero además, este proceso se profundizó cuando en 1990, ¿no? Y dejando atrás toda analogía y progresividad de los componentes de la estructura de los núcleos, el CNU aprobó el voto de los vicerrectores en igualdad de condiciones de los decanos. Esto se hizo sin considerar previamente un estudio jurídico por parte del organismo de consulta respectivo de la universidad, y por lo tanto se cumplió sin el análisis de otras posibles alternativas legales. Igualmente se adelantó
con un conjunto de argumentaciones insuficientes por carecer estas de una revisión completa y exhaustiva de los documentos doctrinarios que dieron origen a la creación de los núcleos. Esto se tradujo para los núcleos en una aproximación casi irreversible a la organización y funcionamiento de una facultad, es decir, una asimilación de los núcleos a la estructura tradicional. Esto dejó atrás para los núcleos toda consideración de especificidad porque se suprimieron las resoluciones y normativas propias para los requerimientos de los núcleos como experiencias universitarias novedosas. El conjunto de lo expuesto corresponde ciertamente a aspectos de diagnóstico, donde se muestra cómo la universidad en las últimas 5 décadas ha estado caracterizada por un desarrollo desigual. Un ejemplo de este proceso ha sido la supresión de un modelo que fue propuesto por la ULA en el basamento conceptual presentado y aprobado por el CNU, y el cual poseía una aproximación muy significativa en sus componentes con una universidad autónoma regionalizada, pero que al incorporarse esas normativas que frenaron las analogías coincidentes con la estructura de la universidad matriz, solo alcanzó a asimilar en forma parcial el estatus autonómico. Sin embargo, en el diagnóstico ya se manifiestan las alternativas que pueden hacer posible la superación de este desarrollo institucional desigual y por consiguiente pudieran darle un fundamento real al llamado sentido futuro de la autonomía universitaria para el caso de la ULA. Al respecto, es posible esperar que el liderazgo universitario, expresado en su pluralidad, debe buscar darle apertura a un nuevo capítulo de la experimentalidad autonómica, diseñando un modelo plenamente descentralizado para los núcleos de Trujillo y Táchira. En el mismo deberían tener desarrollo los ámbitos del estatus autonómico mediante la introducción de reformas concretas para sus niveles organizativos y de autoridad. Así, y de manera sucinta, pueden mencionarse, entre otras, las siguientes. En el ámbito de la autonomía organizativa, debe otorgársele a los núcleos una forma de personalidad jurídica específica que le pudiera permitir el dictado de sus propias normas internas y entre ellas la de establecer diversos convenios interinstitucionales. En el ámbito de la autonomía académica, debería concedérseles la atribución de presentar la variedad de proyectos de desarrollo académico de manera directa al CNU sin la intermediación de las instancias de la sede central. En el ámbito de la autonomía administrativa, los núcleos, además de elegir su vicerrector, deben elegir también al resto de su cuadro de dirección y hacerlo en forma análoga con las 4 autoridades centrales de la universidad. Y en el ámbito de la autonomía económica y financiera, a los núcleos debe dárseles la potestad de presentar su propio proyecto de presupuesto en forma separada ante las instancias nacionales que corresponda y luego integrarlo a la unidad presupuestaria de la universidad, pero con una ejecución en forma igualmente diferenciada. Tal modelo organizativo y funcional va a estructurar relaciones de equivalencia entre los componentes universitarios, es decir, universidad matriz y núcleo, y las cuales pudieran permitir que al expresarse como un verdadero sistema universitario regional, lleven a ser definidos sus integrantes bajo la condición de miembros confederados. Esta forma de coexistencia descartaría cualquier tendencia a la separación de los núcleos de la universidad matriz y al mismo tiempo daría la oportunidad a la pluralidad del liderazgo universitario de incorporar
esta experiencia universitaria a los proyectos de reforma de la ley de universidades, así como a aquellas iniciativas que busquen la aprobación de una ley de educación superior. Al respecto, corresponde señalar que la presencia futura de nuevas normativas en la universidad, como las expuestas, se expresarían como una realidad institucional establecida bajo el requisito de la homologación entre la universidad matriz y los núcleos universitarios, y significaría que estas instituciones en confederación puedan compartir un cuadro aproximadamente similar de factores propicios para sus programas académicos fundamentales. Entre otras acciones, buscar vías extraordinarias de financiamiento multilateral, la incorporación de nuevas tecnologías, etc. En conclusión, todo lo expresado y referido al caso de la Universidad de los Andes nos ha dado la oportunidad para ilustrar y explicar con esta experiencia histórica concreta la temática de cómo debe también entenderse el sentido futuro de la autonomía universitaria. En el homenaje y recuerdo a nuestro querido amigo, el doctor Pedro Rincón Gutiérrez, hombre de varias facetas, íntegro en su actuación, en su personalidad, en su jovialidad y sobre todo en la sencillez como regla permanente. Esta es la razón y la vivencia de este amigo y la que nos contamina para construir con su constancia el país que queremos. Hizo, por cierto, de la Universidad su patria y de la educación su altar. Un punto que lo distinguen es la continuidad de su labor en este objetivo. La función de la universidad sigue siendo su forma de desarrollo. La función de cada universidad sigue su forma de desarrollo y ambas a su financiamiento. Entonces lo más importante es darle una muy buena forma y esta forma es la que me da la función que quiero cumplir. El objetivo sin duda alguna es integrar conocimientos y esfuerzos para desarrollar el país. Por su complejidad, variación y orígenes tenemos un largo camino recorrido durante estos varios años. Básicamente en el momento actual hay que enfocar la situación que se tiene en cuanto a su sustento, a su sustentabilidad, su financiamiento. Y esto ha venido siempre siendo prácticamente una regla constante, la participación del Estado como ente propulsor de esta labor. Esto hizo posible la constitución de nichos de acción y de trabajo muy concreto, como ha sido lo que se ha hecho en la Universidad Central, en el Zulia, en los Andes, en otras universidades del país. Y esto ha producido realmente las ciudades universitarias que tenemos. Y las ciudades universitarias están realmente, o deben de sincronizarse con la zona del país. Esta narrativa histórica la conocemos y los factores cruciales son las necesidades del país y la necesidad de constituir un liderazgo institucional, un equipo institucional. Esta es la lección aprendida más importante, por lo menos de mi parte, de nuestro ámbito, aquí en las instituciones que me ha tocado participar. El liderazgo procede de constituir un equipo institucional que tenga en cuenta y estructure soluciones y que preserve las autonomías. La autonomía es fundamentalmente la académica, la política financiera, y básicamente hay una autonomía, si se quiere, geográfica, que se ocupa de su propio entorno, su entorno local, regional, o evoluciona a otros sectores. La hoja de ruta, entonces, de todo este tema implica un impacto o está siendo influida por el impacto que tienen las realidades económicas que requieren cambios e innovaciones, no solamente en el sistema financiero, sino en el educativo. Es un sistema de educación que estamos realmente tratando de desarrollar. Lo crítico, entonces, como punto siguiente, como paso subsiguiente, ha sido constituir, o es constituir un equipo de gobernanza financiera. Este equipo tiene su perfil innovativo necesario
discrecionalmente tiene que ser propulsar la discrecionalidad académica e institucional, que son los principales principios fundamentales del gobierno universitario, seguir una meritocracia ordenada en el marco de soluciones democráticas, entender las diferencias entre los derechos de los ciudadanos de la nación y la que se tienen, los derechos que se adquieren al pertenecer a una organización, en función precisamente de esta meritocracia, en función de la capacidad que tengan nuestros ciudadanos de desarrollar sus conocimientos en el bien del país. Los derechos y responsabilidades deben reflejar en las universidades la magnitud y el alcance del compromiso con la institución. Entonces, gente comprometida con la institución, entonces este equipo financiero estratégico es importantísimo. Las universidades de calidad toman decisiones que mejoran, siempre las de calidad toman decisiones que mejoran notablemente su actuación y previenen conflictos, así previenen conflictos de intereses. Y la óptima gobernanza implica mejora de la capacidad y esa capacidad se distingue o se ve muy claro en los resultados de la educación que se produce. Entonces, para un buen funcionamiento de un sistema de gobernanza jerárquico, se requiere un sistema jerárquico con mecanismos explícitos de consulta y corresponsabilidad. Esto no es un grupo aislado, tiene que estar compenetrado con las necesidades de la sociedad en la cual se desarrolla. Y básicamente, más aún en el momento actual, donde no hay recursos para el desarrollo universitario. Esos recursos existieron en otro momento, pero en el momento actual no existen. Entonces se requiere una preparación para las eventualidades e imprevistos. Y de hecho, universidades como la Universidad de los Andes tienen una oportunidad formidable de poder realmente reestructurar y profundizar un proceso de reingeniería en el sentido de desarrollar esta capacidad de autosustentabilidad, la capacidad de éxito en su labor con las finanzas que pudiera, que debe de aglutinar. Este equipo tiene que tener capacidades. Las lecciones aprendidas implican que estos equipos de ingeniería financiera, si se quiere llamar así, con una nueva estructura que le permita captación de fondos, necesita, por regla fundamental, tener la capacidad de pedirlos y pedirlos bien y lograrlos. Estos son fondos que no van a venir del Estado, tienen que venir de la sociedad civil, de la iniciativa privada y de las empresas y de los ciudadanos, si queremos una universidad de alto nivel. Entonces hay que nunca subestimar el valor de cambiar lo ambiguo o lo falso por la realidad. Entonces hay que enfrentar la realidad actual, de qué se trata. Entonces, esta consistencia de trabajo con la autoridad solamente se logra en una forma clara cuando se toman decisiones con pleno conocimiento de causa, en este caso las causas económicas y del entorno que nos rodea. Y la autoridad fundamentalmente al final de la película implica que se reconoce esta autoridad por los resultados que se obtienen, por la toma de decisiones adecuadas. La gestión presupuestaria, por lo consiguiente, tiene que ser transparente, tiene que obedecer a un presupuesto responsable, tiene que haber una planificación estratégica, un análisis exhaustivo de los costos-beneficios con la sociedad, una información financiera oportuna, personal altamente clasificado y una cultura de corresponsabilidad financiera para promover la transparencia y la rendición de cuentas y tener las mejores prácticas de gestión. ¿Cómo lograr esto en la práctica? Entonces, las reglas fundamentales, si se quiere, para esta sustentabilidad serían, vamos a mirar lo que ha pasado en el entorno. Por ejemplo, en educación, liderazgo en educación superior en nuestro país, la importancia de las plantas físicas desarrolladas con claridad o con comodidad para que el estudiante y el profesor y todo el personal que trabaja se sienta en su propia casa, desarrolle ese sentido de pertenencia. La continuidad de esta labor para lograr esta
esta comunidad universitaria ha sido muy relevante. Ejemplo de ello ya lo mencionaba Perucho Rincón Gutiérrez, sin duda. Los ingresos por matrícula tienen valor fundamental. Ahora bien, no solamente eso, sino también la posibilidad de las rentales, que las universidades sean capaces de manejar sus propios recursos, que la industria se inserte en la universidad y que la propia universidad se inserte en la industria. Y esta conectividad con la inteligencia artificial que estamos viendo y el cambio tecnológico de primer orden nos implican que es otro mundo al que nos estamos enfrentando. Entonces las lecciones aprendidas de este sentido en otras universidades y en las nuestras mismas, con un campo formidable como el que tenemos en la UCB, desarrollado inicialmente por el arquitecto Carlos Villanueva. En la ULA, las edificaciones que se tienen, la propia UCAP, la Universidad Metropolitana como ejemplos privados y otras instituciones de posgrado como el propio Centro Médico Docente de la Trinidad, se han hecho en función de contribuciones de las empresas, de la comunidad y también del trabajo asiduo de obtención de fondos y de manejar las instituciones sin fines de lucro, pero sin fines de pérdida. Eso es muy importante. La internacionalización es muy importante y esto es parte del tema que debemos poner mucho cuidado. Entonces el reto es la creación de estos líderes y gerentes capaces. La labor, por ejemplo, en instituciones internacionales, como por ejemplo el Instituto Tecnológico de Monterrey, el campus de la Universidad de Anáhuac en Cancún, internacional, que se distingue precisamente por su labor internacional, la labor de otras instituciones, la realidad que tenemos con la creación de una universidad metropolitana que nace el año 1970, con su primera cohorte de estudiantes, 205 estudiantes, y en la actualidad tiene un campo bastante aceptable y en pleno desarrollo. Entonces, todos estos factores nos llevan de la mano a profundizar en el desarrollo, en la estructura correcta de un equipo gerencial que se dedique exactamente a esto. Y esto es un sistema, entonces no solamente cada universidad de por sí es diferente y realmente todas comulgamos en un fin común. En cuanto a las imágenes representativas, que hablan mucho más que las palabras, aquí tienen ustedes un terreno vacío hacia los años 70, en la Urbina, en Caracas, y ahí se desarrolla más adelante el campo de la Universidad Metropolitana, con más de 220.000, 230.000 metros cuadrados en el momento actual y varias especialidades: administración, ciencias y artes, derecho y psicología y otras que vienen, están en plena expansión. El propio Centro Médico de la Trinidad, que es una cuna de proyectos y de realidades de posgrados que se están desarrollando. Es otro nivel universitario que tiene que desarrollarse y en colaboración con otras universidades del país, no aislados. La parte correspondiente al Tecnológico de Monterrey, que con sus proyectos formidables en México, que comienza como un pequeño edificio en el año 43 y en el momento actual está presente en 20 estados de la República Mexicana y con el cual hay contactos interesantes y que está desarrollando tecnologías avanzadas en estrecha colaboración con otras instituciones. Y luego no nos olvidemos de lo que tenemos. Tenemos un tremendo campus en la ciudad universitaria de Caracas. Y en la propia ULA hay facilidades también muy importantes, así como en otros. Entonces tenemos que repensar cómo utilizar mejor esos recursos que tenemos ahorita, que no vienen más adelante. Hacer esas ciudades universitarias en el momento actual resultaría casi imposible. Afortunadamente las tenemos y con ello tenemos un mundo abierto. En síntesis, entonces, es muy importante realmente desarrollar un proceso de reingeniería de la gobernanza universitaria y hacer un bloque de trabajo muy especial en cuanto a recursos financieros. Sin recursos financieros no puede haber recursos académicos de calidad. Y sin ambas cosas, pues no puede haber funcionalidad y
realmente lo que el país necesita en una forma vehemente y una forma clara en el mundo actual es realmente gente de calidad y que trabaje en nuestro país y que también utilicemos los recursos de venezolanos que están aquí y afuera también, y hacer convenios, hacer tratados, estar en contacto permanente con universidades del exterior y entes del exterior que nos puedan proporcionar nuevos pensamientos para la acción. Entre ellos y fundamentalmente los cambios tecnológicos que de forma dramática están ocurriendo y que precisamente han movido parte de los progresos que en forma de pincelada final se los expresé en los retratos, en las imágenes de aquellas instituciones que han llamado la atención, entre muchas otras, de lo que se está desarrollando en el mundo actual. Y Venezuela tiene una gran oportunidad, tiene gente muy inteligente, tiene un nicho formidable de acción y no queda sino precisamente hacer esto bien. Cordial saludo para la audiencia. El tema que vamos a tratar hoy se refiere en el ámbito del presupuesto universitario a lo que se denomina las vías alternas del financiamiento universitario. Para quienes no me conocen, obviamente mi nombre es David Padrón, especialista en el área, y la conversación que voy a tener con ustedes la voy a dividir en dos grandes aspectos. Una primera parte que tiene que ver con lo que denomino los aspectos del diagnóstico. Ahí voy a hacer una explicación muy sencilla para que todos nos enteremos. Y la segunda parte es la propuesta. Como la propuesta es novedosa, ahí sí me voy a detener a leer detenidamente su contenido. Entrando en materia, pues entraríamos, el primer punto tiene que ver con los aspectos de diagnóstico. A su vez, estos aspectos del diagnóstico lo podemos dividir en lo que se denomina en el presupuesto las fases del ciclo presupuestario. La primera fase tiene que ver con lo que se llama la asignación presupuestaria. En este sentido es interesante destacar que el responsable de esta primera asignación, de esta primera etapa, la asignación presupuestaria, es el gobierno o ejecutivo nacional. Los instrumentos que esta instancia gubernamental utiliza son, por una parte, la técnica presupuestaria. En este caso, como es bien sabido, a partir del año 2006 se utiliza la técnica del presupuesto por proyectos y acciones centralizadas. Esa es la técnica que está usando el gobierno para con las universidades. Para esto se entiende que el gobierno divide los dos grandes rubros del presupuesto. Los ingresos los divide en rubros y los egresos los separa en partidas. Y a su vez el gobierno, como asignador de recursos, establece tres exigencias fundamentales. El denominado equilibrio presupuestario. 2, la transparencia en el manejo del presupuesto que le es exigido a las universidades. Y en tercer lugar, el tema importantísimo de rendición de cuentas, porque se trata de recursos públicos. De manera que esa es la primera fase. En una segunda, eso le corresponde obviamente al gobierno nacional. Una segunda fase del presupuesto tiene que ver con la fase que le corresponde a las universidades, que es la distribución presupuestaria. Vale decir, una vez que la universidad recibe los recursos en su cuantía global, hace una distribución por partida. El responsable en este caso es la misma universidad y esto es aplicable a las distintas universidades del país, y los instrumentos que ellas usan es obviamente para que haya coordinación, es la misma técnica del presupuesto por proyecto y acciones centralizadas, con el mismo nivel de rubros para los ingresos y de egresos por partida. Y el cumplimiento institucional que lo exige el gobierno, la necesidad del equilibrio presupuestario, es decir, que los montos a ejecutar por vía de gasto no pueden ser superiores a los ingresos que se van a recibir.
En segundo lugar, la transparencia en la ejecución. Y en tercer lugar, la rendición de cuentas. La tercera fase que viene a continuación constituye la fase de ejecución y evaluación presupuestaria. Esta, como es lógico entender, constituye la fase más complicada de cumplir, tanto por el gobierno como por las universidades nacionales. No olvidemos que estamos en presencia de una situación en lo que a la economía venezolana del país respecta, caracterizado por muchas limitaciones presupuestarias, y esto dificulta que el gobierno pueda asignarle recursos a las universidades en su cuantía requerida. Esto es lo que determina que en los últimos años se da la situación muy compleja de que la universidad plantea sus recursos en una determinada cuantía y resulta que el gobierno, por las limitaciones presupuestarias que tiene, le asigna una tercera parte, un porcentaje de ese monto global, con lo cual las autoridades expresan que con esos montos muy reducidos a recibir por parte del Estado, obviamente se cumple escasamente una porción muy exigua del ejercicio fiscal. A veces las autoridades universitarias argumentan que con los recursos asignados por el gobierno no se llega a cubrir ni los 3 primeros meses del ejercicio fiscal. Eso es a grandes rasgos lo que tendríamos que decir en el aspecto que tiene que ver con el diagnóstico. Ahora, en ese marco caracterizado por esa limitación de recursos financieros, no olvidemos que hay una gran relación, una muy estrecha relación entre el presupuesto universitario y la economía. El Estado, a su vez, argumenta que los recursos a ser asignados a la universidad vienen muy disminuidos por los problemas económicos que hay en el país. Entonces llegamos así, con esta somera explicación, obviamente por las limitaciones de tiempo que tenemos, a la propuesta técnica. Ahí sí, con el permiso de ustedes, me voy a detener porque es una propuesta novedosa, es una idea que estamos tratando de impulsar en la universidad. No se tiene conocimiento de que esto se haya puesto en práctica en Venezuela y requiere una participación, lo que se denomina una sinergia entre el Ejecutivo Nacional y las universidades. Entonces, sin más preámbulos, la propuesta técnica consiste en lo siguiente. La parte medular de nuestra propuesta es que diversas instituciones merideñas emblemáticas, liderizadas por la ULA y constituidas y respaldadas además por la Academia de Mérida, el Arzobispado Merideño, la Gobernación del Estado Mérida, las alcaldías del área metropolitana, el CIDIAT, Corpoande, Fundacite, Cormetur, Fondes, Cacoime, etc., o sea, instituciones emblemáticas de Mérida, se integren para constituir una macroinstitución local con la excelsa misión de hacer de Mérida una ciudad competitiva. Esto obviamente lo tenemos en negrilla destacado porque de eso se trata. Esto se inscribe dentro de la literatura de materia económica y de gestión pública con el concepto en el ámbito de los tipos de ciudades, de las cuales hay las ciudades emergentes, las ciudades inteligentes y tenemos la novedad en el caso que nos ocupa de pensar en el concepto de ciudad competitiva. Ahora, expresado la parte fundamental en grandes términos, se trata de que hay que desarrollar una serie de acciones para alcanzar la misión señalada, convertir a Mérida en una ciudad competitiva. Entre las acciones para lograr esa misión está la necesidad de establecer alianzas estratégicas entre dichas instituciones coordinadas por la ULA en áreas claves como las académicas, las ambientales, económicas, científicas y turísticas.
En ese ámbito se trata de la necesidad de asignar a dichas alianzas estratégicas la tarea fundamental de concebir el diseño de un megaproyecto o proyecto estructurante, que son conceptos muy vinculados con esta idea de las ciudades competitivas, para la ciudad de Mérida, con el propósito fundamental de convertirla en una ciudad competitiva. Ahí destacamos, realzamos la meta de la propuesta. Crear entonces una estructura capaz de gerenciar tal proyecto, operando como autoridad de una instancia coordinadora y bajo la responsabilidad de la UE. Fíjense que no es casual que empezamos a introducir conceptos distintos a lo que actualmente o siempre se ha manejado en las universidades, que es la administración. Siempre la universidad lo que hace es administrar los recursos que el gobierno les baja. Ahora la idea es gerenciar, cambiar el término de administrar por gerenciar, con todas las implicaciones que ello tiene. Para estimular en Mérida el establecimiento de empresas consideradas de interés por el Estado, se crearán incentivos fiscales, concebidos como estímulos en forma de reducciones o exenciones en el pago de ciertos impuestos. Establecer, por otra parte, alianzas estratégicas con instituciones de muy diversa naturaleza, por ejemplo, las instituciones educativas como el IESA y otras instituciones académicas de la región y el país, alianza política con instituciones claves como gobernaciones y alcaldías. Es importante señalar, en el caso de Mérida, por ejemplo, mientras la alcaldía del municipio Libertador, por cada 100 bolívares que ella genera, apenas el 30% viene del Estado, el 70% lo genera la alcaldía. Eso en el ámbito de la alcaldía Libertador. En cambio, en Mérida, de cada 100 bolívares que se recibe, 97 del gobierno, 97% viene del gobierno y apenas 3 lo produce la institución. Eso resalta a todas luces la necesidad que tenemos de cambiar la manera de gerenciar la universidad. Igualmente, hay que establecer vinculaciones con instituciones empresariales como la Cámara de Comercio, Fede Cámara, Fede Industria, etc. También con las bancas, con la banca pública y privada, tanto a nivel nacional, regional y local. Los bancos están en la mejor disposición de acometer esa actividad y es necesario que la universidad tome la decisión. Y de igual manera, enmarcado dentro de toda esta gran propuesta, es necesario realizar labores de procura orientadas a la obtención de financiamiento ante organismos internacionales de diversa naturaleza. La Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el CELA, etcétera, etcétera. En ese sentido, no tener ningún tipo de temor o recelo o limitación. Esto no se hace con frecuencia, pero forma parte de la propuesta a realizar. De manera pues que esto es a grandes rasgos, con la limitación del tiempo que tenemos y que estamos conscientes de que ustedes también conocen esa situación. De lo que se trata en síntesis es que la universidad aplique una forma de gerenciar que sea capaz de asumir que hay que introducir cambios. Es una gerencia para el cambio, porque estoy convencido de que con la forma habitual de administrar en las universidades nunca repetiremos ad infinitum este problema. Entonces, gracias por su atención y si hay alguna pregunta o intercambio de opiniones, con mucho gusto estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Buenas. Antes que nada, mi agradecimiento a los organizadores de este magnífico foro por haberme invitado a participar en el mismo. La universidad hoy y siempre. Aspectos conceptuales. En Venezuela, una década de grave deterioro ha generado un serio menoscabo universitario
La responsabilidad es gubernamental, aunque las universidades también tienen su cuota de participación. Su rescate se debe asumir priorizando la academia. La universidad es una institución de producción y difusión de conocimientos que sirven al desarrollo y bienestar del país e incrementan el acervo cultural humano. Sus actividades tienen que ser de calidad, lo que incluye eficacia, eficiencia, efectividad, transparencia y equidad en el acceso, en el ingreso estudiantil. Entendida esta en una dimensión mayor que la simple igualdad de oportunidades. Debe asegurarse que los aspirantes estén en las mismas condiciones de aprovechar las oportunidades que se les presenten, para que en su ingreso no influyan situaciones como las derivadas de su extracción social, sus regiones geográficas de procedencia y el tipo de plantel, privado o público, de proveniencia. El ingreso solo sería limitado por la inteligencia, las aptitudes y las aspiraciones de los candidatos. La universidad no debe paralizar sus actividades sino en casos extremos, pues la contingencia paralizadora que ocurriere siempre será menos importante que las consecuencias de la paralización. La universidad requiere de trabajo intenso, elevada dedicación y grandes esfuerzos, contrarios al facilismo imperante por años en nuestras casas de estudios. Se debe rechazar el novedoso paradigma de la Venezuela revolucionaria, entre comillas, que transforma la pobreza en un mérito académico, para que ingresen a las universidades los estudiantes pobres por el hecho de ser pobres, violando sabios requisitos constitucionales y sin atender las causas que no les permiten ni siquiera llegar a ser aspirantes. La universidad, como organización basada en el conocimiento, es meritocrática. Sus jerarquías se establecen con base a los méritos académicos de todos sus integrantes. Es democrática en el sentido de las relaciones de solidaridad y colaboración que se dan entre sus miembros. Las sociedades meritocráticas no son democráticas en el sentido republicano, como no lo son las Fuerzas Armadas, los hospitales, las empresas, las familias ni las iglesias. El escalafón profesoral no se establece democráticamente. Lo determina la formación, el desempeño y la experiencia. La universidad es contraria a prejuicios y fanatismos, y sus acciones están basadas en la realidad y en la práctica social como criterio de verdad. La universidad impulsa la solidaridad, la pluralidad, el respeto a las diferencias y la heterogeneidad cultural. Además, enfrenta las tendencias deshumanizadoras existentes en el mundo actual. Una condición de existencia de la universidad latinoamericana es la autonomía, derivada de la conquistada en Bolonia por el Universitas Magistrorum et Scholarium, y hoy entendida como la potestad para desarrollar las actividades académicas con absoluta libertad, sin cortapisas ni interferencias. La existencia de la autonomía significa además que el Estado sabe que la universidad se autocontrola, actuando ajustada a derecho y a normas éticas, sin tener que ser obligada por ningún tipo de fuerza externa a la misma, que detecta sus fallas, las corrige, que conoce sus limitaciones y las supera, que evita distorsiones y erradica los privilegios, perversiones e impunidades que pudieran aparecer bajo su cobijo. Autonomía que crece con el desarrollo de la institución y que permanece mientras esa institución continúe siendo una universidad. Los avances científicos actuales hacen posible un mundo inimaginable hace una década, hecho que impone que se deba asumir el estudio en las áreas científicas más avanzadas, pues el país requiere incorporar todos los adelantos e integrarse a la producción y el comercio mundiales, garantizar el desarrollo y lograr el bienestar, el mayor bienestar de la nación. Se debe asumir el estudio de las disciplinas de punta, ingeniería genética, nuevos materiales, inteligencia artificial, robótica inteligente, seguridad informática, telecomunicaciones, energías limpias, nanotecnología, comercio y desarrollo y derecho internacional, que sin dudas
impulsarán un cambio radical en las relaciones sociales existentes, entre ellas las de dominación presentes en el mundo. Se abre también el reto para las universidades de atender los cambios humanos y sociales derivados de la poderosa tecnología del presente. La administración universitaria, llamada también gobierno universitario, debe adaptarse a una institución meritocrática, por lo que no deben existir mayores contradicciones en la escogencia de las llamadas autoridades. Estas estarían dentro de los miembros de mayor nivel en el escalafón, mayor formación, mejor desempeño, más experiencia. Las reglas de convivencia y funcionamiento serían claras, conocidas y aceptadas por todos. Las instancias encargadas de las políticas, planes y actividades serán integradas también por miembros de la comunidad ubicados en los niveles académicos más elevados. El derecho a ser escogido como parte de la dirección académica, así como la potestad de decidir, o sea, de escoger sobre la integración de la misma, lo determinan los méritos de los miembros de la comunidad, su experiencia acumulada y el conocimiento alcanzado. Los universitarios son iguales como ciudadanos de la República, pero no como integrantes de la comunidad académica. No todos tienen iguales derechos ni deberes, pues poseen distintos niveles de formación y conocimientos. Es muy claro que no es lo mismo un estudiante que recién ingresa que otro a punto de graduarse, pues si lo fuera, los años de estudios universitarios realizados por este último no habrían servido para mucho. La dirección universitaria deben ejercerla los líderes académicos y no como ocurre actualmente en la mayoría de las instituciones venezolanas. Las numerosas funciones concentradas en los consejos universitarios deben ser distribuidas entre diversos cuerpos colegiados, separando las atribuciones normativas, ejecutivas y jurídico-disciplinarias, evitando así los conflictos de intereses a menudo presentes en dicho cuerpo y garantizando además el autocontrol institucional. Las autoridades académicas que terminan un periodo no deben ser escogidas de nuevo en forma inmediata para ningún cargo ejecutivo del mismo nivel jerárquico. Hay que restaurar los requisitos académicos del pasado para el desempeño de actividades de dirección universitaria. Estas exigencias tienen que ver con los méritos relacionados con la formación, el escalafón y la antigüedad, a los que se podrían agregar otros según sea necesario, para garantizar la excelencia académica. La planta académica deberá estar integrada en un 70% por profesores a dedicación exclusiva a la institución, quienes deberán cumplir los requisitos de una exigente carrera académica institucional. Otras acciones importantes serían el desarrollo de los posgrados, sobre todo de los doctorados, reducir la mayoría de las licenciaturas a 4 años, incorporar el ejercicio profesional al final del pregrado en los programas de formación profesional, dejando las tesis para solamente aquellos programas de disciplinas básicas en ciencias y humanidades. El presupuesto debe ser eficientemente administrado y debe cubrir las necesidades todas, incluyendo las de mantenimiento e inversión. Las universidades deciden en qué gastar o invertir, pero la ejecución se realiza como lo establecen las leyes. La suficiencia presupuestaria se lograría si regresa lo que ordenaba la primera Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación: comprar en el país la ciencia y la tecnología que todos necesitan. Hay que dejar claro que no existen contradicciones de clase entre los universitarios, ni existe explotación al interior de sus comunidades. El gobierno debe revisar sus discursos y leyes, pues parten de una ignorancia crasa y de ideologizaciones absurdas. A lo largo de su vida, la Universidad Venezolana ha resistido a la corona española, la cruenta lucha de independencia, la guerra federal, los despojos que le hizo Guzmán Blanco, las montoneras del siglo XIX, la clausura impuesta por Gómez, el cierre de Pérez Jiménez, los atentados y cierres de la democracia bipartidista y el odio y agresión de la Revolución Bolivariana. Y sin embargo, sigue en pie. Y así seguirá por mucho tiempo después de este gobierno, que desaparecerá, como desaparecerán otros
a pesar de su arrogancia y de creerse eternos. Muchas gracias. Un saludo para todos los que van a observar este video. En primer lugar, quiero agradecer el honor y la oportunidad que me brindan los organizadores de este homenaje en los 100 años del nacimiento del doctor Pedro Rincón Gutiérrez, de dar algunas ideas de mi visión de lo que debe ser el futuro de la Universidad Venezolana. He decidido llamar esta charla La Universidad Venezolana del Futuro debe ser como Perucho, así era como era conocido el doctor Pedro Rincón Gutiérrez, de boticaria a pulpera y transgresora. Me refiero a la universidad y voy a hacerlo un poco en la forma de esos pintores que en vez de el expresionismo, pues 5 imágenes que voy a dar para que cada quien saque sus propias conclusiones. Cada lámina tendrá en sí misma un objetivo. Vamos a ello. La primera lámina la he llamado de la diversidad en la academia, desde lo bueno y lo original hasta lo extraño o forastero, lo transgresor propiamente dicho. El siglo XXI está marcado por el valor del conocimiento en tiempos de cambio e incertidumbre. La organización tradicional de la universidad, basada exclusivamente en disciplinas del conocimiento, ya no es suficiente. El profesor Darbelay, en Suiza, en el 2020, estudia la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad como procesos creativos de producción de conocimiento entre y más allá de las disciplinas. Al analizar cómo surgen las oposiciones estériles entre cambio e inercia en el sistema académico o entre conformismo y originalidad creativa, el mencionado autor propone las 3 figuras del bueno, el original y el forastero o transgresor, que pueden ayudar a cubrir las necesidades de los nuevos tiempos y a orientar la nueva visión requerida de la universidad. ¿Y cómo las define? En primer lugar, habla del bueno. Es la necesidad de transmitir los conocimientos disciplinares de forma que garanticen la adquisición de los fundamentos y permita adoptarlos a la resolución de problemas complejos. Luego habla del original. El original contribuye a la descompartimentación de las asignaturas de investigación y docencia, introduciendo novedades, reorganizando asignaturas para la resolución de problemas complejos y dotando mental y prácticamente a los alumnos de competencias transversales e interdisciplinarias. Finalmente, Darbelay nos habla del forastero o transgresor, quien está fuera del sistema, y es precisamente este estado de fuera de la pantalla, esta falta de experiencia en cualquier campo académico tradicional, lo que le permite aportar un punto de vista y soluciones inesperadas y disruptivas. Fíjense que siempre está hablando de problemas complejos porque la sociedad es un sistema complejo y si la universidad quiere interactuar con la sociedad, tiene que aprender la universidad a interactuar con esos sistemas complejos. En segundo lugar, quiero hablar de las boticas, las pulperías y demás. El diccionario de la Real Academia Española, DRAE lo llamo yo, nos define a la botica como farmacia, laboratorio y despacho de medicamentos. Así era ya mencionada en Galicia en el siglo XV y en nuestras tierras, objeto de legislación tan temprano como 1579, cuando Felipe I prohíbe dar licencia en las Indias a médicos, cirujanos, boticarios y barberos si no eran examinados por miembros de la universidad. Por otra parte, la pulpería la define el mismo DRAE como tienda donde se venden artículos de uso cotidiano, principalmente comestibles. La diferencia en tierras de este lado de los mares es que las boticas venían a ser los lugares a donde concurría la pequeña burguesía a tomar sus tragos y jugar al tresillo, mientras que las pulperías eran pequeñas tiendas ubicadas en las zonas rurales donde los campesinos podían encontrar todo lo que necesitaban para su vida diaria.
Ya para 1810 nos describen para Venezuela Martínez y Ocando que en cada pueblo, en las adyacencias a las plazas mayores, además de existir su respectiva iglesia, casi siempre había, casi siempre había una pulpería. Si para los mantuanos la iglesia y los pequeños teatros eran sus lugares predilectos de socialización, para las castas populares lo serán las pulperías, lugar de encuentro de llaneros, pardos, isleños, esclavos e indios libres. Como bien lo aclara Neller Ochoa, a pesar de sus últimas investigaciones, las pulperías eran verdaderas cajas de resonancia de las preocupaciones populares y refugios de algunos prófugos. Esto tiene que ver con lo que Alejandro Moreno nos ha descrito como la hendidura, un hiato entre el mundo de vida popular y el mundo de vida de quienes rigen su sociedad. La botica correspondería a esos que rigen la sociedad y la pulpería a esos que son el mundo de vida popular. Hay diferencias económicas, de educación, de forma de vida y de mundo de vida entre estos dos mundos que existen cotidianamente en Venezuela. Llegamos entonces así a Pedro Rincón Gutiérrez y su trayectoria académica. ¿Cómo lo vemos? Pedro Rincón Gutiérrez como modelo a entender para pensar la universidad del futuro, a quien hoy homenajeamos en el 100º aniversario de su natalicio. Se inicia en la vida universitaria como la imagen del pequeño burgués, cercano a la botica descrita en el párrafo anterior. Educado por salesianos y jesuitas y egresado como médico en 1947, ejerce profesionalmente desde recién graduado como profesor de medicina en la ULA y ya muestra sus condiciones, más allá de bueno, como persona original, ya que además de dedicarse a la obstetricia, reorganiza la cátedra de fisiopatología y crea las de farmacología y semiología. Pero hay una evolución en Perucho. En el 58, al ser nombrado rector y luego de ser electo hasta 1972, para posteriormente serlo nuevamente en los periodos 76-80 y 84-88, Perucho se convierte progresivamente en pulpero, recordando lo que le decía su madre: recuerda que tú no eres importante, importante es la gente. Atendiendo a todo y a todos, a los burgueses y a los que están del otro lado de la hendidura, como nos ha enseñado el padre Moreno, al pueblo llano que nos ha descrito para estos establecimientos. Ya no es la medicina exclusivamente, rompe la disciplinariedad. La gestión administrativa universitaria lo lleva a crear facultades, las de ciencia y arquitectura, entre otras, por ejemplo, núcleos universitarios, institutos universitarios, supervisar inversiones inmobiliarias y todo lo que sea necesario. Ya ser bueno no es suficiente, tampoco original. Ahora debe ser, y Perucho lo logra con éxito, el transgresor, el forastero, que la universidad y la ciudad reclaman siempre al servicio de Venezuela de su búsqueda irrenunciable en pos de la paz, la justicia y el amor para todo un pueblo digno y esperanzado. Llegamos así a la universidad y los sistemas simples y complejos. Un sistema simple se caracteriza por tener pocas partes y ser fácil de entender y predecir, mientras que un sistema complejo tiene muchas partes interconectadas y su comportamiento es difícil de predecir y entender completamente. La relación entre la universidad y la sociedad venezolana debe ser entendida a futuro como propia de los sistemas complejos. La universidad que requerimos en los tiempos que vienen debe actuar como generadora y movilizadora de conocimiento en un mundo complejo, conjuntamente con la sociedad, con los estudiantes fungiendo de bisagras entre dos mundos. De bisagras entre dos mundos los estudiantes, el mundo de la academia y la sociedad como tal, y apoyándose en las tecnologías informáticas que facilitan la comunicación requerida. Ello nos permite imaginar una situación donde, además de ser buena y creativa, la institución puede llevar adelante su papel de transgresora positiva para esa sociedad de donde viene y a quien se debe, colaborando eficientemente con
con ella en procesos altamente colaborativos. Esa flexibilidad requerida para poder actuar simultáneamente en los tres papeles descritos por Darbellay exigen nuevas habilidades gerenciales por parte de los directivos universitarios y una dosis de ignorancia para poder enfrentar los enormes retos de la nueva sociedad. Y es aquí donde tenemos que recordarnos de Popper. Los mayores obstáculos que enfrenta la Universidad Venezolana para realizar esta transformación transgresora se encuentran en dos grandes áreas. Por una parte, la escasez de recursos, muy diferente a la situación cuando se dio el crecimiento universitario del siglo pasado. Y por la otra, los aspectos relativos fundamentalmente a la hendidura existente entre la cultura europea moderna de los sectores con mayor cantidad de estudios y la cultura tradicional matricentrada de la mayoría de la población venezolana, que genera diferencias en su percepción del locus de control y por ende en la aproximación a la ciudadanía. Locus de control interno, locus de control externo. Esto nos obliga a hacer nuestras las reflexiones de Popper cuando describe, abro comillas, por contraste de todo lo demás, él, Sócrates, se había dado cuenta de lo lejos que estaba de ser sabio, de que no sabía nada. Pero lo que el Dios nos había querido decir a todos nosotros era que la sabiduría consistía en el conocimiento de nuestras limitaciones y, lo más importante de todo, en el conocimiento de nuestra propia ignorancia. Una universidad conscientemente ignorante, repleta de hombres sabios, conocedores de sus limitaciones y colaborando estrechamente con la sociedad en plano de igualdad, como habría querido Perucho. Aquí les dejo algunas referencias que pudieran ayudar a completar lo que he querido expresar y si me piden la copia, se la puedo mandar en formato PDF que mantiene los enlaces a esos trabajos originales. Muchas gracias por la oportunidad a los organizadores y a ustedes por haber llegado hasta este punto. En primer lugar, gracias por la invitación que me hicieron, nada menos que en honor del rector Perucho Rincón Gutiérrez, y en segundo lugar para tratar un tema que es muy importante en Venezuela, aunque creo que no merece la atención suficiente, no la ha merecido, que es el de las universidades. Yo, en primer lugar, voy a hacer un resumen de lo que me parece que son los aspectos centrales que hay que tomar en cuenta a la hora de pensar en la modificación de la universidad, en la forma de que sincronice con los tiempos del siglo XXI. Entonces, el primer aspecto que me parece que hay que tomar en cuenta es lo que la literatura ha llamado la crisis civilizatoria, que es la crisis del modelo de desarrollo que nos ha guiado a la humanidad desde hace un buen tiempo y cuya idea básica es el crecimiento y el progreso. Obviamente esa tiene una crisis de múltiples dimensiones y hasta ahora, no obstante los discursos, las proclamas, las publicaciones, etcétera, no se han tomado las medidas suficientes. El planeta pareciera no tener la capacidad de gobernanza de esa crisis que se nos viene encima. En segundo lugar, quiero mencionar la revolución tecnológica. Como todos sabemos ahí, la revolución tecnológica refiere básicamente a la idea de la generación de cambios que son radicales, disruptivos. En segundo lugar, horizontales, que quiere decir que tocan todos los escenarios de la vida humana, el económico, el político, el educativo, el sanitario, el deportivo e incluso el religioso. Es decir, no hay escenario que no esté marcado por estos cambios disruptivos y horizontales. Y en tercer lugar, son cambios acelerados, ocurren con una velocidad que nunca tuvo el cambio tecnológico y entre el momento de generación de las innovaciones y su aplicación, el tiempo puede ser incluso de meses. Entonces esa aceleración ha producido
que nuestra realidad se perciba como muy compleja por los cambios disruptivos y radicales y como muy acelerada, es decir, nos agarran siempre, para decirlo en términos de Gaulle, fuera de base. Es decir, no tenemos la respuesta para tantos cambios que están ocurriendo en tantos lados tan rápidamente. En tercer lugar, quiero referirme como aspecto que hay que tomar en cuenta, es la sociedad del conocimiento. O sea, si hay una manera de definir hoy en día la sociedad en la que vivimos, es usando el término de sociedad del conocimiento. Es decir, dicho en pocas palabras, el desarrollo tecnocientífico constituye la base de la estructuración de la vida social. En cuarto lugar, yo diría que viene la idea de que el desarrollo tecnocientífico es un asunto político. O sea, no es una cosa que ocurre dicho en caricatura, en el aislamiento de un laboratorio según los intereses, los propósitos de los investigadores, etc. No, es un hecho político, porque en buena medida las bases de relaciones de poder hoy en día están definidas por el acceso al conocimiento. Y eso lo vuelve un asunto público, es decir, asunto que concierne a la participación de la gente para orientarlo y para emplearlo. En quinto lugar, los desarrollos tecnológicos actuales, es decir, el conjunto, el menú ese de cambios a los que hice referencia hoy en día, que incluye inteligencia artificial, biotecnología, etcétera, neurociencias, etcétera, etcétera, están hoy en día erosionando la democracia. Diversos informes que se han venido produciendo desde hace unos años, sobre todo, aunque no solo, a partir del coronavirus, han venido señalando cómo en el mundo ha venido decreciendo los niveles de democracia. Según varios de esos informes, se puede decir que apenas alrededor del 10% de la población mundial vive en sistemas que pueden calificar de democráticos. Hay un alrededor del 40-45% que son en sistemas híbridos y luego el resto en sistemas claramente autoritarios. Ahí tiene mucho, decía yo, que tienen que ver las tecnologías, porque buena parte de las tecnologías están confluyendo en la violación de la privacidad de la persona, que es la condición básica de la ciudadanía. Entonces hay posibilidades de indagar en la privacidad, de condicionar la privacidad, de condicionar o manipular el comportamiento humano, etcétera. Es un tema largo, pero que está en el nudo de la erosión de la democracia hoy en día. Y el ícono de esto es China. China es el país con un sistema más perfecto de vigilancia, y quiero hacer notar que es un sistema de vigilancia que está siendo aceptado por los ciudadanos chinos, en el sentido de que les parece bien porque les acarrea beneficios, es decir, en materia de salud, educación, etcétera, y solamente restringe su vida en el aspecto político. Y en Estados Unidos, que suele mencionarse menos, es un sistema muy poderoso también, que viene desde el ataque de la Torre Gemela. Pero, o sea, los analistas han visto que las personas están dispuestas a cambiar seguridad por vigilancia. Y como han dicho muchos, el paso de la seguridad, de la aceptación de la seguridad a la vigilancia policial y política es muy cercano. Quiero hablar en sexto lugar, el cambio en el modelo de generación del conocimiento. Es decir, hoy en día la forma de aproximarse a la investigación de la realidad ha cambiado y está basada en lo que ha llamado el pensamiento complejo, el cual refiere a
a la integración de la ciencia, a la erradicación de la división de ciencias duras y blandas, en fin, a la incorporación de todas las disciplinas para el conocimiento del contexto. Los problemas ecológicos, los problemas económicos, los problemas educativos que estamos confrontando hoy en día, que son resultado de los cambios tecnológicos que mencioné anteriormente, no caben en una disciplina. O sea, la ecología no es una disciplina, no puede ser abordada por una disciplina. Entonces, ante estas cosas que yo creo que hay que tomar en cuenta para pensar en la modificación de la universidad venezolana, quería hablar ya de la universidad. Una primera cosa, llevamos 2 décadas, las universidades públicas, me refiero fundamentalmente autónomas, que llevamos alrededor de 2 décadas de deterioro, el cual se ven los presupuestos, se ven los números de investigadores, de estudiantes, de profesores, etc. Y se observa sobre todo que son universidades desincronizadas con los tiempos que vivimos. Es decir, todavía el modelo universitario es el modelo que caducó, el modelo de las facultades, las disciplinas, las actividades separadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la tarea que tenemos los venezolanos es que tenemos que reconstruir las universidades, obviamente, reparar los laboratorios, todas esas cosas, recuperar el presupuesto, por supuesto. Pero sobre todo hay que pensar que no es la reconstrucción de la universidad, es el rediseño de la universidad de manera tal de que sintonice, como dije anteriormente, con estos tiempos marcados por las cosas que mencioné al principio de mi intervención. Quiero finalmente terminar, ojalá las elecciones UCEBistas recientes abran una rendija, una oportunidad, que la aprovechemos para hacer estas cosas que nos quedan pendientes, esta agenda de transformación de la universidad que es tan esencial para la vida venezolana. Muchas gracias. Un saludo cordial a todas las personas que nos acompañan de manera presencial o a distancia a través de las redes en este foro La Universidad Venezolana del Futuro, que se lleva a cabo en el marco de la conmemoración de los 100 años del natalicio del doctor Pedro Rincón Gutiérrez. En este momento conversaremos sobre la transformación digital y la formación universitaria. ¿Sobreviviremos? Vivimos una era de cambios en la que, con el surgimiento de la web, se dio el gran salto de la transformación digital con la irrupción y desarrollo de las tecnologías digitales, generando cambios relevantes en todos los ámbitos sociales, culturales, económicos y educativos. Hablamos de una sociedad basada en redes de producción, poder y conocimiento, construida en torno a redes personales y corporativas, operadas por redes digitales que se comunican a través de Internet, generando flujos de información y millones de conexiones que han establecido y creado nuevas pautas de comportamiento donde la información, la data y la comunicación son recursos de valor y poder. Las potencialidades que presentan las tecnologías digitales, así como la multiplicidad de funciones como medios para la formación e instrucción, permiten nuevas formas de acceder, generar y transmitir conocimiento. La emergencia sanitaria del COVID-19, que en su momento precisó a cada sistema educativo a buscar soluciones que permitieran mantener la continuidad educativa, en los que las tecnologías digitales jugaron un papel relevante, ha generado la aceleración de la digitalización progresiva de los distintos procesos en las universidades presenciales. Según Grahek y Reinitz, la transformación digital es una serie de cambios profundos y coordinados en la cultura, el personal y la tecnología que posibilitan nuevos modelos educativos y operativos y transforman las operaciones, las direcciones estratégicas y la propuesta de valor de una institución.
Es decir, la transformación digital de la universidad implica digitalizar la propia estrategia de la universidad, de tal forma que mejorar las capacidades de la institución universitaria de forma alineada con su estrategia institucional, aprovechando las grandes posibilidades que ofrecen las tecnologías digitales, eso es la transformación digital. Y cada institución tendrá sus prioridades y formas de abordar dicha transformación. Y para ello es importante tener presente el contexto en el que nos encontramos. En el caso particular de la Universidad de los Andes, podemos indicar que desde hace unas décadas ha venido transitando el camino de digitalización de sus procesos y operaciones e intentando de alguna manera abordar la transformación digital. Haciendo un poco de historia, recordamos que en julio de 1999 se crea la Coordinación General de Estudios Interactivos a Distancia de la ULA, con la finalidad de impulsar, asesorar, evaluar y supervisar el desarrollo de programas EIDIS y fortalecer la modalidad presencial mediante el aprovechamiento de los recursos que ofrecen las tecnologías de información y comunicación. Durante la primera década de los años 2000 se incorporaron plataformas de gestión de aprendizaje como Moodle, generando nuevas ofertas educativas basadas en la modalidad interactiva a distancia, complementando los programas presenciales con el uso de las tecnologías, y se consolidó un entorno virtual para la formación y capacitación de los profesores universitarios en el uso de las mismas. Para principios del 2010, la ULA dio apertura en la modalidad interactiva a distancia a posgrados, diplomados y otros cursos de extensión en distintas áreas del conocimiento y continuó sus esfuerzos por mantenerse actualizada desde el punto de vista tecnológico, a pesar de los embates presupuestarios por todos conocidos sufridos por las universidades autónomas desde el año 2007. Se observa que la Universidad de los Andes ha hecho grandes esfuerzos académicos y económicos para incorporar las TIC en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, para promover su apropiación por parte de los docentes y estudiantes, para que se genere innovación educativa mostrando resultados interesantes, transitando por una digitalización de algunos de sus procesos y propiciando una transformación digital de la institución. Para Lorenz y Fernández, las instituciones universitarias deberían dedicarse a incrementar su madurez digital más que a su transformación digital para llegar a ser una universidad digital. La transformación digital se alcanza con la incorporación armónica de buenas prácticas de gobierno de las tecnologías de información, digitalizando los procesos para su optimización, creando nuevos procesos de valor operacional e implantando novedosas propuestas de transformación digital. Según estos autores, la madurez digital es la capacidad que tiene una organización para adaptarse con agilidad a los retos que le plantea un entorno digital en continuo cambio. Dicha capacidad, más allá de la implantación de nuevas tecnologías, se la proporciona su estrategia, su estructura de decisión, su personal, sus procesos, su plataforma tecnológica y su cultura digital. Benítez, en su trabajo La transformación digital y su impacto en la formación del ciudadano del futuro, determinó a través de una serie de indicadores que la Universidad de los Andes y la Universidad Central de Venezuela poseen un nivel de madurez digital incipiente cercano al de otras universidades iberoamericanas que fueron evaluadas. Benítez señala que, si bien la ULA y la UCB cubren algunos aspectos relacionados con los indicadores analizados, presentan algunas deficiencias significativas relacionadas con la inversión en tecnología, con la falta de unidades estratégicas y operativas para gestionar la transformación digital y la necesidad de directrices para promover una adecuada cultura digital, entre otros. Vemos entonces que transitar hacia la transformación digital no es tarea fácil. Lorenz y Fernández identifican una serie de retos a los que deben enfrentarse las universidades. Un primer punto, extender la cultura digital en la comunidad universitaria.
Un segundo punto, mantener la disponibilidad de los servicios y optimizar la seguridad de la información. Un tercer reto, obtener ventaja competitiva gracias a unos servicios de calidad. Como cuarto reto, ofrecer formación de calidad y competitiva. Quinto punto, satisfacer las demandas emergentes de los clientes, principalmente la de los estudiantes. Sexto, disponer de conocimiento e información precisa para la toma de decisiones estratégicas. Y por último, alcanzar los objetivos estratégicos de la universidad. Ahora bien, en la realidad de país que tenemos en Venezuela, ¿podrán nuestras universidades adaptarse a la realidad de la sociedad digital? ¿Cómo logramos mantenernos en el proceso de transformación digital? ¿Cómo desarrollamos las habilidades necesarias para esa transformación? ¿Cómo podemos enfrentar los retos planteados para acometer la transformación digital? El primer elemento a considerar, a pesar de las circunstancias en las que vivimos, es la de promover una cultura de cambio a todos los niveles, en especial en nuestras aulas de clase, que permita una mejor disposición de los miembros de la comunidad para facilitar las iniciativas que promuevan la transformación digital. Esta cultura se promueve entendiendo que es importante despertar la mente de emprendedor y promover la creatividad en el estudiante, así como el generar una interdependencia positiva. Para ello es importante generar, adoptar e implementar estrategias didácticas cónsonas con nuestra propia realidad, adaptadas a distintos escenarios y que ofrezcan una formación más personalizada y que generen una mayor satisfacción de los estudiantes. Por otro lado, se debe impulsar, en medio de las posibilidades, la implementación de las tecnologías para hacer más eficientes los procesos universitarios ya existentes y buscar la manera de transformarlos o crear nuevos procesos que generen un mayor valor operacional. De igual manera, promover un gobierno digital hasta lograr que las tecnologías ayuden a satisfacer los objetivos estratégicos de la universidad. Por supuesto que debe haber un liderazgo innovador que sea capaz de liderar y manejar equipos de trabajo y de desarrollar la sabiduría práctica y la experiencia necesaria para afrontar las transformaciones a las que se enfrentarán. De igual manera, debe existir el compromiso institucional de las distintas instancias universitarias encargadas de tomar decisiones estratégicas en la gestión de las tecnologías y en los procesos de transformación digital institucional. ¿Cómo sobrevivir? Pues para sobrevivir nos toca asumir el compromiso y afrontar los retos ya señalados. Lo que no podemos es decir no se puede. Debemos hacer lo mejor que podamos con lo que tengamos. Muchas gracias por su atención.